Bienvenido a Espacio Celeste, tu tienda especializada en astronomía. Soy Manuel Muñoz y en este tutorial, que consta de dos vídeos, os hablaremos de las cámaras dedicadas para astrofotografía con sensor CMOS. Os explicaré en qué consiste, cómo funcionan, cómo entender los parámetros técnicos que te dan los fabricantes para así, con el objetivo de luego seleccionarla lo mejor posible en función de los equipos que tengáis. Hablaremos principalmente de las cámaras dedicadas con sensor CMOS, obviando así la CCD o la DSLR. Las CCD, las CMOS dedicadas cada vez son ya el presente y las más demandadas, y para uso no científico, y las DSLR no hablaré de ellas porque, bueno, entiendo, son perfectamente válidas. Yo de hecho tengo algunas para mi equipo, las sigo utilizando con muy buenos resultados, pero bueno, entiendo que no son, que si ya buscamos algo más en este campo de la fotografía, lo recomendado son las cámaras dedicadas. Y solo una cosa antes de empezar: en este vídeo hablaré de algunos modelos en concreto, o a lo mejor nombraré más alguna marca que otra, pero bueno, eso no pretendo ni mucho menos destacar una marca sobre otra. Simplemente pondré algunos modelos porque sobre todo los conozco y son los que más he trabajado yo, pero bueno, el concepto del vídeo es válido para cualquier otra marca o fabricante de este tipo de cámaras. Dicho esto, empezamos. Elegir una cámara de astrofotografía a veces puede resultar un verdadero dolor de cabeza. Solemos guiarnos muchas veces por las tendencias que vemos en las redes, en los foros, los resultados que tienen unos u otros con determinados modelos de cámara. Elegirla a lo mejor en función de uno o dos parámetros muy llamativos, como el número de bits, el tamaño del sensor. A veces creemos que cuanto más grande mejor y cuanto más bits mejor. Bueno, en parte a veces sí, a veces no. Entonces, dependiendo de un modelo de cámara, a uno le puede ir mejor o a otros peor con una determinada óptica. Entonces, en este vídeo explicaré los parámetros que tenéis que tener en cuenta en función de vuestras ópticas, cómo calcularlos, qué cosas tenéis en cuenta, y así elegirlas lo mejor posible. Luego también he observado pues que tendencias como que de repente durante unos años una cámara es muy buena y es la más utilizada, y de repente sacan un modelo nuevo y ya la anterior no se tiene nunca en cuenta porque ese modelo nuevo ya tiene un pequeño número de bits mayor o un sensor un poco más grande, y ya decimos, bueno, pues descartamos directamente los modelos anteriores. En realidad no funciona así, porque esa cámara nueva es posible que vaya mejor para tu óptica, pero a lo mejor en un caso en concreto no, y es mejor el modelo anterior. Pero bueno, es cuestión de que valoréis bien los parámetros técnicos y demás que os voy a ir enseñando en este vídeo, y así luego tendréis menos problemas o menos dudas, por lo menos a la hora de elegirla. En este punto explico resumidamente el funcionamiento de este tipo de cámara. Es un punto muy importante si queremos llegar a entender todo lo demás, pero será muy rápido. Claro, al hacerlo tan resumido, os invito a que si queréis saber más, leáis artículos técnicos o libros para comprenderlo mejor. Pero bueno, es una pincelada con la que os ayuda a entender el concepto de lo demás que vamos a ver en el vídeo. Veréis, el funcionamiento de un sensor es simple. Cuando captamos la luz y entra en nuestra óptica, captamos la luz, nos llega un número determinado de fotones, que esos fotones inciden en nuestro sensor. Cuando inciden en nuestro sensor, sabéis que el sensor está compuesto por un número de píxeles, un número de celdas pequeñitas. Pues cuando inciden los fotones en esas celdas tienen unos fotodiodos que, mediante el efecto fotoeléctrico, los fotones que nos llegan generamos una serie de electrones, ¿vale? Esos electrones que se generan se van guardando en cada píxel, y se va llenando el píxel o la celda como si de un cubo de agua se tratase. Entonces, mientras estamos haciendo una exposición, ya sea de 30 segundos, de un minuto, de 10, de lo que sea, y terminamos esa exposición, esa captura en concreto,
pues el píxel se ha llenado con un determinado número de electrones, de ahí los volcamos en un proceso de lectura, recordad que esos electrones son señal analógica, tenemos que convertirla en una señal digital, pues mediante un conversor que tienen las cámaras, los sensores, un conversor de señal analógica a digital, que es el ADC, transformamos ese número de electrones, esa señal analógica, en señal digital, en 0,1, señal digital, que es lo que nos representa el nivel de intensidad o de brillo que tiene cada píxel en función del número de electrones que haya recogido. Esta señal digital es la que se mide en ADUS, es la que vamos a utilizar para entender luego cómo son nuestras imágenes en cada punto. Es la que nos va a medir el nivel de brillo que tenemos en una zona en concreto o en otra. Es muy importante que os familiarizáis y entendáis perfectamente esa unidad de medida. Pues bien, sencillo. Recogemos fotones, transformamos mediante el efecto fotoeléctrico, se generan electrones en cada píxel, se van acumulando electrones, con esa señal analógica la transformamos en señal digital mediante el ADC y de ahí ya tenemos la información de cada píxel, del nivel de brillo. Bueno, un paso que me saltaba es que en ese proceso de lectura, cuando se pasa de señal analógica a señal digital, antes de ese proceso hay una pequeña amplificación de la señal analógica antes de llegar a convertirla en digital. Pero bueno, es una pincelada lo que he querido explicar del funcionamiento para que podáis entender el resto del tutorial. Una cosilla solo, para la principal diferencia entre las cámaras CCD y las CMOS que estamos hablando aquí en este vídeo es que varían en este proceso de cuando se capturan los fotones y se generan los electrones, pues el proceso que viene a continuación de cómo se almacenan, cómo se amplifican y cómo se vuelcan a señal y se transforman en señal digital, ahí es donde radica la principal diferencia entre una CCD y una CMOS, que lo hacen de una manera diferente. Pero bueno, en este vídeo vamos a hablar únicamente de las CMOS dedicadas, por lo que he comentado antes. Cada vez, hace unos años, pues bueno, las CCD es verdad que estaban más avanzadas y daban mejores resultados, pero bueno, a día de hoy ya han mejorado mucho las CMOS e incluso en algunos aspectos que antes estaban por debajo, incluso ahora están por encima. Entonces, para lo que es la astrofotografía de uso no científico, yo creo que ya son el presente y por lo menos ahora, a día de hoy, casi el futuro. La primera pregunta que debéis de haceros es si vais a hacer fotografía planetaria de alta resolución o vais a hacer cielo profundo. No es que con una cámara no se puedan hacer ambas, pero si queremos realmente buenos resultados, no es lo mismo una cámara. Los parámetros de una cámara no se van a comportar de la misma forma si vamos a hacer planetaria, por ejemplo, o vamos a hacer cielo profundo. Si se puede, recomiendo que tengáis una para cada disciplina. Que no, pues bueno, podréis utilizar la cámara que tengáis para ambas, pero sabiendo que va a tener sus limitaciones, porque van a afectar ciertos parámetros mucho a una o a otra en función de cómo sea su tamaño de píxel, bueno, y una serie de cosillas que os iré explicando en este vídeo. Entonces, primero, diferenciar qué uso le vaya a dar a la cámara principal. Segunda pregunta, las marcas que queramos elegir. Bueno, sabéis que en el mercado hay un montón de modelos de cámaras, de fabricantes, pero bueno, sin ánimo de potenciar uno a otro, simplemente que elijáis cámaras que detrás tengan el modelo de marca que elijáis, que tengan un fabricante serio y potente detrás, donde tengáis un buen soporte técnico, actualizaciones de software, de firmware, compatibilidades con software que haya en el mercado, ese tipo de cosillas que las valoráis. Servicio técnico, el apoyo, el soporte, muy importante, yo lo valoro mucho. Hay muchos fabricantes que te dan un soporte increíblemente bueno. Entonces, valorar ese tipo de cosillas y hombre, mi recomendación es que siempre, dentro de lo que se pueda, elegir fabricantes que estén bien situados en el mercado. Tercera pregunta, el precio, el dichoso presupuesto. Es verdad que normalmente cuanto más cara es una cámara,
más cámaras porque seguramente sea mejor en muchos aspectos, como el tema de bajo ruido, de lectura, con mayor número de bits en el ADC o mayor sensor, lógicamente. Cuando esas cosas se van mejorando, el coste de fabricación y de la cámara de venta pues, es mayor, lógicamente. Pero no quiere decir, esto no quiere decir que cuanto más cara sea una cámara, para mí va a ser mejor. No, porque es posible que una cámara más cara, por su determinado tamaño de sensor, o tamaño de píxel o una serie de características técnicas que tenga, no se acople tan bien a tu óptica y puedas tener luego problemas en el muestreo, una serie de inconvenientes que a lo mejor con una cámara que tiene otras características a ti se te acopla mejor y a lo mejor esa cámara es más económica que el modelo superior, que es más caro. Entonces el precio, lógicamente, normalmente a mayor precio dentro de un mismo fabricante y de una misma marca, a mayor precio suelen ser cámaras que son mejores, por lo que he dicho antes, pero no quiere decir que a ti te vayan a ir mejor. La cuarta pregunta que debéis de haceros: ¿refrigerada o no refrigerada? Rápido, sin entrar en detalles. Cuando hacemos astrofotografías, ¿qué es lo más importante? Que nuestra relación señal-ruido sea lo más alta posible. Si no estás familiarizados con esto que estoy diciendo de la SNR, relación señal-ruido, miradlo, porque es lo más importante en astrofotografía. Entonces, lo que queremos es conseguir la mayor cantidad de información posible, recoger la mayor señal posible del objeto que estamos fotografiando y que la señal de ruido que tiene esa captura que estamos haciendo, pues que nos viene son ruidos que nos vienen del cielo, de la contaminación lumínica, del proceso de lectura de la cámara cuando se transforma la señal analógica en digital, ruido térmico, del calentamiento del propio sensor. Entonces, que ese ruido, esa cantidad de electrones que se nos van a ir generando y acumulando en el sensor y que no provienen de los fotones que nos vienen de nuestro objeto concreto que queremos fotografiar, sea lo menor posible ese ruido. Pues bien, uno de los ruidos, que es el térmico, es un ruido que se produce, como he dicho, por el calentamiento del sensor. En función de cuanto más caliente esté, pues más electrones se van a ir generando y acumulando junto con los otros, y no nos interesan esos electrones. Con lo cual, cuanto más bajo esté la temperatura del sensor, mejor. Por ejemplo, cuanto más larga sea una exposición a una determinada temperatura del sensor, van a ir generándose electrones. A más tiempo de exposición, más electrones. Pues nos interesa que ese sensor esté lo más frío posible, dentro de los límites que nos dé la cámara, lógicamente. Pues entonces, en cielo profundo, cámara refrigerada, sí o sí. Si vamos a utilizar no refrigerada en cielo profundo y vamos a hacer larga exposición, pues que sepáis que vuestro ruido térmico será mayor. Es el principal problema que tienen las cámaras DSLR, las reflex, que al trabajar a temperatura a lo mejor de 20-25 grados o así, pues te están generando unos niveles de ruido bastante altos, que luego te vas a pelear en el procesado para quitarlo, para minimizarlo. Algo que no pasa en las refrigeradas. Ten en cuenta que estas trabajan a menos 15, menos 10, menos 20, bueno, depende del diferencial térmico que tengamos y el modelo de la cámara, pero bueno, el ruido ahí va a bajar considerablemente, es la principal ventaja que tiene. Otra ventaja que tiene, para terminar este punto, es que en una refrigerada, si estáis familiarizados, por ejemplo, con los flash, que es una de las cosas que solemos hacer en fotografía, pues cuando tienes una cámara no refrigerada, pues como una reflex, pues lo normal es que los flash lo hagas en la misma sesión que estás haciendo las tomas. ¿Por qué? Porque como requiere de una temperatura similar con la que has hecho los lights, pues normalmente cuando terminas de hacer los lights te pones a hacer los flash. En una cámara refrigerada, como tú llevas el sensor a la temperatura que tú quieras llevarlo, fija, por ejemplo, menos 10 grados o 0 grados, ahí la tienes y haces los lights, pues luego los flash los puedes hacer tranquilamente en tu casa o tenés tu biblioteca de Dark hecha, y es una ventaja porque te quita mucho tiempo de estar en la noche haciendo los Dark, que a nadie le gusta hacer los Dark, y es una cosa que es una ventaja que yo valoro mucho, aparte de la del ruido. Quinta pregunta: la velocidad de transmisión. La velocidad de transmisión de una cámara, de transmisión de datos me refiero, es importante.
sobre todo también es muy importante en planetario. Entonces, cuanto más alta sea esta velocidad de transmisión, mejor. Entonces, fijaros que las cámaras pues tengan, por ejemplo, a día de hoy, pues los puertos USB 3.0 y demás. Y la sexta y última pregunta que debéis de haceros antes de ponerse a mirar modelos y parámetros concretos de una cámara. La pregunta del millón: ¿monocromo? ¿Cámara con sensor monocromo o cámara con sensor a color? Veréis, aquí no es cuestión de cuál sea mejor o cuál sea peor. Aquí realmente la cuestión está en primero preguntarnos cuáles son las expectativas que queremos conseguir, cuál es, lógicamente, el presupuesto que tengamos. Va a depender, la elección de una u otra va a depender en el presupuesto, no solo por la cámara, sino por los accesorios que conlleva y también, sobre todo, por el flujo de trabajo. Cuando me refiero a flujo de trabajo es que ahora lo veremos más adelante, la diferencia de una u otra es la metodología a la hora de hacer la captura y luego el procesado y demás. Dependiendo la cámara que elija, si va a ser color o va a ser monocromo, este flujo de trabajo o el tiempo empleado será considerablemente diferente entre una u otra. La principal diferencia entre una cámara con sensor monocromo y una cámara con sensor a color, la principal diferencia que tenéis que tener en cuenta es que la de color trae una matriz que se llama matriz de Bayer y la monocromática no trae ese tipo de matriz. Sin entrar en demasiados detalles, cuando una cámara mono toma una fotografía, los fotones que provienen de la luz, como dije antes, se van registrando en forma de electrones, el ADC los transforma en señal digital medida en ADU. Y ahí ya tenemos representadas las diferentes unidades de intensidad de luz que hay en cada píxel. Pero el ADC no puede detectar los diferentes colores, lo que está registrando es niveles de intensidad, ¿vale? No otra cosa. Por eso hay que utilizar filtros RGB con cada una de las imágenes que se capturan con las cámaras mono. En este caso, cada uno de estos filtros RGB hace pasar solamente la zona concreta del espectro de la luz que representa el color específico del filtro. Si es el rojo, pues solo deja pasar los niveles de rojo. Si es el azul, solo los niveles del azul. Y rechaza todo el resto de longitudes de onda. En cambio, en una cámara a color no utilizamos los filtros independientes de rojo, azul, verde. Lo que tienen estos sensores delante es la matriz de Bayer. El funcionamiento es similar al sensor de una cámara monocromática. Como dijimos anteriormente, el ADC no recoge la información de los colores, solo la intensidad medida en ADU. Ahí es donde entra la matriz de Bayer. El filtro Bayer consiste en matrices de filtros rojos, verdes, azules que se fijan frente al sensor de la cámara. Cada 4 celdas, agrupamiento 2x2 o binning 2x2, de captura tiene un conjunto de filtros RGB, normalmente, que juntos forman un píxel en su imagen. Tener en cuenta que dos de los 4 pozos tienen un filtro verde frente a ellos, mientras que solo uno tiene un filtro azul y uno tiene un filtro rojo. Por lo tanto, el filtro Bayer está predispuesto a capturar el 50% el verde en comparación con un 25% de azul y un 25% de rojo. El filtro de Bayer está diseñado intencionalmente así porque nuestros ojos humanos son fisiológicamente más sensibles a la luz verde. Entonces, estas cámaras a color, mediante el ADC y la matriz de Bayer, puede producir píxeles en su imagen digital con un color e intensidad específicos. Os pongo resumidamente las principales ventajas e inconvenientes que tienen las cámaras monocromáticas y las de color, y así ya en función de ellas pues, que os ayude a elegir entre una u otra según vuestras expectativas o necesidades. Conclusión en este punto de cámara monocromática a color. Bueno, si tengo que mojarme entre una u otra, elegiría las dos. Es broma. Para elegirla, de verdad, sinceramente, valorad muy bien el flujo de trabajo que estáis dispuestos a tener, el tiempo.
que no es solo en la captura, sino en el procesado, en el apirado, la complejidad, ¿vale? Los resultados con una monocromática siempre van a ser superiores a una color, pero eso no quita que una color cada vez más, mucho más, están cogiendo unos niveles de sensibilidad y demás que te permiten obtener unos resultados increíbles. Entonces, valorar el flujo de trabajo, el tiempo que vaya a emplear o que estés dispuesto a emplear, el presupuesto y demás. Es verdad que para iniciarse siempre con una cámara color va a ser mucho más sencillo si no dominamos las técnicas, porque te facilita mucho a la hora de tanto de la captura como del procesado. Pero si ya queremos ir un paso más allá y llegar a lo máximo que podamos, siempre una monocromo te va a permitir mayor nivel de detalle y de nitidez y de calidad de imagen al fin y al cabo. Bueno, concluimos este primer vídeo donde os he intentado, espero que lo haya conseguido, o por lo menos os haya ayudado a conseguir, explicar un poquito el funcionamiento básico de una cámara con este tipo de sensores, cuáles son las preguntas básicas que tenéis que haceros antes de ponerse a ver ya cuál es la que mejor se adapta a nuestra óptica, a lo que queremos conseguir, a lo que queremos fotografiar y a entender los parámetros técnicos. Eso lo vamos a ver en el segundo vídeo de este tutorial. Espero que os haya gustado este vídeo, y si os ha gustado, pues darle a un like o suscribiros a nuestro canal, y ya sabéis, para cualquier duda o cosa que necesitéis relacionado con esta maravillosa afición, no dudéis en visitar nuestra tienda especializada espacioceleste.es. Saludos.